Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy les traigo el tutorial de este bonito chorcito. Es muy sencillito de tejer. Yo lo voy a estar tejiendo en una talla de niña, como de 6 a 8 años más o menos, pero les voy a dar la explicación para todas las tallas. Suscríbanse a mi canal si les gustan mis tutoriales y por favor compartan este video en todos sus grupos de tejedoras para llegar a más personas y yo seguir subiendo videos. Vamos a ver primero la lista de materiales. Para tejer este chorcito vamos a necesitar la hilaza que tú prefieras. En este caso yo usé una que es 100% algodón mercerizado, como de 2 milímetros de grosor. Aquí en México es marca Sinfonía. Para tallas de niña yo utilicé entre 200 y 250 gramos. Y para tallas adultas entre 300 y 400 gramos, dependiendo si es chica, mediana o grande. También vamos a necesitar un gancho de acorde a tu hilaza. En este caso la hilaza se teje con gancho de 3 milímetros y este es uno de 2.5 milímetros, un poquito más pequeño para que quede bien apretadito el short. Una cinta de medir para ir tomando tus medidas, tijeritas para cortar hebras y aguja lanera para esconderlas todas al final. Para iniciar vamos a tomar la medida de la cintura de quien vaya a hacer el short. En este caso yo voy a estar tejiendo uno de niña para de unos 6 a 8 años más o menos. Y vamos a hacer cadenas dependiendo de la medida que tú tengas. Estas primeras cadenas tienen que ser muy flojas o de preferencia toma un gancho más grande, por ejemplo uno de 4 milímetros, para que hagas estas primeras cadenitas. O de lo contrario así, flojitas, flojitas. Solo van a ser estas al principio las que vas a hacer así de flojas. Las tejes las que tú necesites dependiendo de tu medida. Una vez que ya tengas tus cadenitas al principio, tienes que tomar varias cosas en cuenta. En primera tienes que ir tejiendo de 3 en 3, en múltiplos de 3. 3, 6, 9, 30, 60, 90. En este caso yo tengo 93 cadenas. Como les digo, estoy haciendo una talla de niña entre 6 y 8 años y alrededor de la cintura mide 57 centímetros. Esta primera tirita que vas a hacer va a ser la talla de alrededor de la cintura y le restas más o menos 10 centímetros. Entonces esta que yo tengo aquí ya me mide mis 47 centímetros. Ya que la tengas, y recuerda que sea en múltiplo de 3. Ya que tengas tu cadenita completa vas a saltar 1, 2 y aquí en la tercera, en la hebrita de atrás, vamos a hacer un punto alto. Ahora sí, ya vamos a tejer normal, apretadito o con tu gancho más pequeño. Si lo hiciste aquí al principio con un gancho más grande, ahora ya vamos a tomar con el que vas a tejer todo tu chorcito. Vas a continuar haciendo un punto alto en cada una de las cadenas hasta que termines toda tu tira. Una vez que ya tejiste todo en punto alto, yo como tenía 93 cadenas, al saltarme 2 aquí, este sería mi primer punto. Estas dos cadenitas no se cuentan. Aquí está mi primer punto. Entonces yo tengo 91 puntos nada más porque me salté 2 cadenitas aquí. Y así cuando ustedes hagan sus puntos van a tener 2 puntos menos que las cadenitas que hicieron. Si hicieron, por ejemplo, 150 cadenas, van a tener 148 puntos. Vamos a tejer aquí 2 cadenas para dar altura, girar para hacer la siguiente vuelta. Tomamos lazada y aquí en este punto vamos a hacer nuestro primer punto alto. Estas 2 cadenas no se cuentan. Aquí estos dos sería todo junto un punto alto y aquí están sus 2 hebritas del punto. Vamos a hacer una cadena para dar espacio y aquí abajo vamos a saltar 2 puntos, 1, 2. En el tercero, vean muy bien, tomamos lazada, saltamos 2. En el tercero vamos a sacar nuestro hilo una vez, volvemos a tomar lazada, lo volvemos a pasar y sacamos nuestro hilo 2 veces. Cuando lo tengamos así, pasamos todas las hebras y cuando tenemos solo 2,
la pasamos completamente. Y así es como queda. Vamos a hacer una cadena de separación y vamos a repetir esto aquí en este mismo punto. Tomamos lazada, lo pasamos por aquí, por el mismo punto, sacamos una vez, volvemos a tomar lazada, lo pasamos por ahí y sacamos dos veces. Tomamos más hilo, recorremos estos primeros 4 y tomamos más y lo sacamos completamente. Si tienes un hilo más delgadito, te recomiendo que en lugar de hacer 2 veces lo que repetimos aquí, lo hagas 3. Y esta V la vamos a ir repitiendo, saltándonos 2 puntos, y en el tercero lo volvemos a hacer. Tomamos lazada, aquí sin cadena. Cadena solo va a llevar aquí en medio, aquí al principio y acá al finalizar. Pero de aquí en adelante, solo cadena aquí en medio. A ver, tomamos lazada, saltamos 2 y aquí en el tercero sacamos nuestro hilo así. Volvemos a tomar lazada y volvemos a sacar. Te digo, si tu hilo es más delgado, repite esto una vez más. Sacamos primero todas las hebritas y ya que quedan 2, las sacamos completamente. Vamos a hacer una cadena para separar y vamos a repetir en esa misma cadena. Sacamos una vez, 2 veces, sacamos las primeras 4 y después esas últimas 2. Y ve, ya tenemos 2. Hacemos una más para mostrarles. Tomamos lazada, aquí abajo saltamos 2 y en la tercera sacamos hilo una vez, volvemos a tomar lazada y 2 veces. Sacamos las primeras hebras y después las últimas 2. Hacemos una cadena de separación y repetimos ahí mismo. 1, 2, sacamos las primeras 2 y después las otras 2. Y continuamos 1, 2 y en la tercera otra vez repetimos. Así vamos a continuar toda esta línea hasta que llegues acá al final. Ya para finalizar tu vuelta, después de este punto te tienen que quedar otros 3, 1, 2 y 3. Recuerda que este es junto con las 2 hebritas y estas 2 hebritas no se cuentan. Vamos a hacer una cadena, como les mencioné, va a ser una cadena al final también. Tomamos lazada, saltamos 2 y acá en el tercero hacemos un punto alto y así finalizamos esta vuelta. Y ahora vamos a estar repitiendo esta de puntos altos y esta. Vamos a hacer la de puntos altos ahora, 2 cadenas para iniciar, las cuales no se cuentan. Y aquí en este primer punto, ahí vamos a hacer nuestro primer punto alto. Estos 2 quedarían como un solo punto alto. Y ahora vamos a ir haciendo un punto alto en cada uno de los puntos de la línea anterior, que primero fue esta cadenita de aquí y aquí va un punto alto. Después en este, lo que es este punto, harías otro punto alto. La cadena de en medio sería otro punto y este otro punto de este lado un punto más. Así vamos a ir tejiendo un punto en cada punto. Para que no te vayas a confundir, al finalizar esta vuelta, cuenta tus puntos y tienes que tener los mismos puntos altos aquí, los mismos que en esta vuelta. Si no tienes los mismos, en algún lugar hiciste de más o de menos, pero tienes que tener los mismos. Tienes que ir haciendo un punto en cada punto. Y así terminamos esta vuelta. Ya que finalizaste todos tus puntos altos y que cuentes que te coincidan los puntos de aquí, los mismos tengas acá, en mi caso 91 puntos, ahora toca hacer otra vuelta de estas V's. Entonces vamos a repetir con 2 cadenas, giramos y hacemos nuestro primer punto alto.
una cadena de separación, tomamos lazada, saltamos 2 y en el tercero comenzamos nuestro tejido. Cerramos los últimos 2, cadena de separación y repetimos en el mismo punto. Cerramos y cerramos los últimos 2. Saltamos 2 otra vez y volvemos a repetir. Y así te vas a ir haciendo una vuelta de puntos altos y una de estas V's hasta que tengas en total de estas V's 4 vueltas y de estas de puntos altos van a ser 5 vueltas. Eso va a ser para todas las tallas, ya sea niño o adulto. 4 de V's y 5 de puntos altos. Una vez que ya completas tus 9 vueltas, así es como se va a ver. Una de puntos altos y una de V's. Y todo esto tiene que medir lo de alrededor de la cintura menos 10 centímetros. Que ya cuando lo pongas así, te quede bien alrededor de tu cintura. Considera que a veces tu tejido estira un poquito, así que no lo vayas a hacer tan flojo porque luego se cae. Estos 10 centímetros es porque le vamos a hacer aquí todavía otro tejido y después amarrar una agujetita. Para tallas de niño y adulto es la misma altura. Si en las tallas de adulto tú quisieras que tu short te llegue más arriba, entonces vas a hacer otras 2 vueltas más o otras 4 dependiendo qué tan arriba lo quieras. Si estás tejiendo con hilos de diferente grosor, esta mide 8 centímetros y medio de altura. Por si no te está quedando a la misma altura, hagas más vueltas. Entonces cuando terminas, acá terminas con tu vuelta de puntos altos, vamos a hacer una cadena y vamos a hacer puntos bajos por toda esta orilla hasta que llegues acá de este lado. Aquí vas a ir encajando por donde puedas y si tienes las mismas vueltas vas a hacer un total de 18 puntos bajos hasta aquí. Ya que llegues acá con tus 18 puntos o los que vayas a tener según tus vueltas, vas a hacer 2 cadenas que no van a contar y ahí mismo vamos a hacer un primer punto alto. Aquí en este punto, esas 2 cadenas no cuentan y este sería nuestro primer punto alto. Vamos a tomar lazada, vamos a saltar un punto y acá vamos a hacer otro punto alto. Tomamos lazada y vamos a regresar al punto anterior, al que nos habíamos saltado, y así cruzado hacemos otro punto alto. Y así vamos a ir cruzando los puntos altos. Después de estos 2, vas a saltar uno y en este hacemos punto alto, tomas lazada y regresas al anterior y ahí haces punto alto. Otra vez saltas uno y haces un punto alto, regresas al anterior y haces otro punto alto. Y así hasta que llegues acá. Cuando llegues al final ya solo te va a quedar un puntito y ahí lo tejes como punto alto. Haces una cadena, giras y ahora vas a tomar lazada y vas a hacer punto medios saltos en cada uno de los puntos. Y de nuevo vas a tener 18 o los que hayas hecho al principio. Así, un punto medio alto en cada punto. Cuando ya hagas todos tus puntos medios altos, si sientes que te ha quedado muy pequeña, puedes repetir otra vez desde los puntos cruzados y después otra vuelta de puntos medios altos. Pero si sientes que te ha quedado bien, así como a mí, entonces aquí ya solo haces una cadena y cortas tu hebra. Después vamos a repetir lo mismo en esta parte. Esta va con las V's hacia arriba, así. Entonces vamos a iniciar de arriba hacia abajo, haciendo primero los puntos bajos, después los puntos cruzados y luego los medios altos y terminas acá. Esta vez no vayas a cortar tu hebra. Una vez que terminas de hacer este otro lado,
aquí donde terminas vamos a hacer 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6, y las vamos a pegar acá en el otro lado, en esta orillita, con un puntito deslizado, y va a quedar unido aquí ya nuestro short. Ahora, si tienes talla de niña, antes de continuar vas a buscar 4 divisiones, más o menos aquí y acá, y aquí y acá, y vas a contar los puntos para que te queden bien centraditas tus 4 divisiones. Si es talla adulta, vas a hacer 6 divisiones, porque en esas vamos a hacer aumentos. Entonces vas a marcar para talla de niñas 4, para talla adulta 6. Las de la talla adulta sería más o menos acomodar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También vas a tener que contar bien los puntos para que dividas lo más parejo posible. Una vez que ya lo tienen marcado, vamos a continuar tejiendo aquí donde dejamos, aquí donde hicimos nuestras 6 cadenas. Al cerrar vamos a hacer 3 cadenas, que serían un punto alto estas 3 cadenas, y una cadena más de separación. Acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, las 6 que hicimos, vamos a saltar la sexta y aquí vamos a hacer un punto alto. Después hacemos cadena, saltamos una y hacemos otro punto alto. Y así vamos a continuar con cadena, saltando una y hacemos otro punto alto. Cadena, saltamos lo que sería una aquí en la orillita y acá hacemos otro punto alto, y lo hacemos hasta llegar al marcador. Así te van a ir quedando los cuadritos. Cuando llegues al marcador, aquí ya tengo mi cadena. Si me salto uno, voy a tejer aquí en el punto del marcador. Entonces ya quito este, me salto uno, aquí estaba nuestro marcador, y aquí voy a hacer un aumento haciendo una cadena y el siguiente punto haciéndolo en el punto de al lado sin saltarme. Así sería un aumento, acá juntos y arriba cadena. Volvemos a continuar haciendo cadena, saltándonos uno hasta llegar al marcador que sigue, y volvemos a hacer aumento de la misma forma, y así vamos a hacer aumento aquí, acá, acá, y vamos a cerrar aquí en esta parte. Una vez que ya terminan, que ya hicieron sus aumentos y todo, ya al final vamos a buscar nuestra tercera cadena, 1, 2, 3, y aquí vamos a tomarla así y vamos a cerrar con un deslizado para cerrar bien aquí nuestro otro cuadrito. Hacemos una cadena y cortamos nuestra hebra. Ya que cerraste bien aquí y cortaste tu hebra, aquí en esta parte nos quedaron 3 cuadritos. En la mitad vas a marcar el de en medio, así, y vas a contar tus cuadritos, cada cuadrito, y vas a marcar acá en la parte de atrás el que quede en medio también. Una vez que ya lo marcaste, puede que te quede el punto en medio adentro de un cuadrito, o que te quede justo a la mitad en la intersección, porque de aquí, de este punto hacia acá, tenemos los mismos cuadros hasta aquí, que de este punto hacia acá hasta aquí. Entonces así ubicas a la mitad. Después vas a buscar los 2 cuadritos que queden entre este marcador y este otro, y de este lado también 2 cuadritos. Estos 2 son los que vas a marcar, los que queden justo a la mitad. Y ya que los tengas marcados otra vez, así, porque sabes que son 2, y de igual manera de este lado 2, el de en medio por enfrente y el de en medio por la parte de atrás.
De acá, de donde tenemos marcados estos dos, los que vamos a utilizar para hacer un tejido diferente aquí van a ser 4 cuadritos, 1, 2, 3 y 4. Este sería el último punto, por lo tanto vamos a empezar aquí al lado. Ve de donde tienes tu marcador de 2, saltas un cuadrito y en el que sigue, aquí en medio, vamos a iniciar a tejer. Agarramos una hebra nueva y hacemos primero 2 cadenitas para levantar el tejido y después ahí mismo un punto alto. Y este sería nuestro primer punto de la vuelta. Y como va en la parte del medio del cuadrito, el siguiente punto va a ser aquí, donde tenemos el punto. El que sigue igual en la parte del medio, porque sería aquí la cadena, entonces ahí sería un punto. El que sigue igual en el punto, después en la parte del medio, y así te vas a ir haciendo puntos altos hasta que llegues al primer marcador, que es aquí en medio. Ya que llegamos al primer marcador, ya tejimos este y el marcador está en la parte del medio, entonces vamos a quitarlo. Hacemos el punto que va ahí en la parte del medio y ahora el marcador va a ir a ese punto que acabamos de hacer. Aquí en la parte de enfrente lo vas a ir marcando hasta que casi termines tu short. Y vamos a continuar otra vez, punto alto, un punto en cada punto, hasta que lleguemos acá. Tenemos estos dos y los dos de las orillas, entonces es hasta que lleguemos a este punto. Tiene que haber 4 cuadritos de por medio, entonces hasta que lleguemos aquí, de estos dos aquí a la orilla. Ya que tejiste hasta esta parte, aquí tenemos los dos marcados, uno más hasta ahí. Vamos a hacer un punto fantasía igual que aquí para los lados del short. Vamos a hacer una cadena para iniciar, tomamos lazada, saltamos este y aquí en este punto vamos a hacer como la V que habíamos hecho, tomando lazada, sacando hilo, otra vez, sacas todos y sacas los últimos dos, haces una cadena y vuelves a repetir ahí en ese mismo punto, sacas una vez, otra vez y cierras. Hacemos una cadena y aquí en el punto que sigue, que va a ser justo a la mitad donde tenemos nuestro marcador, en esa vamos a hacer solo un punto alto, hacemos una cadena otra vez, tomamos lazada y en el que sigue, en este de acá, vamos a repetir otra V igual a esta. Sacas una vez, tomas lazada y dos veces. Haces una cadena y repites en ese mismo punto. Y cierras bien. Haces una cadena y ya terminarías este pedacito. Por eso te digo que incluye 4 cuadros. 1, 2, 3 y 4. Terminas aquí. Así, de esta manera. Este marcador lo puedes quitar. Ya no lo vas a necesitar. Y ahora vas a continuar igual con puntos altos, como aquí, hasta llegar a este marcador. Cuando llegues aquí, haces el punto que va aquí y cambias el marcador. Igual que en esta parte, vas a cambiar el marcador al punto que acabas de hacer. Cuando llegues aquí, también lo cambias. Y vamos a tejer hasta este lado, hasta este cuadrito de aquí, en este punto. Ya que tejiste hasta aquí un cuadro antes del marcador, aquí ya tendríamos nuestros 4 cuadritos. Vas a repetir lo mismo que del otro lado, una cadena, saltas esta y trabajas en este punto, haciendo la V,
así, cadena de separación y otra vez ahí mismo, una cadena y aquí donde está el marcador en medio un punto alto, cadena y acá del otro lado otra V, cerramos bien una cadena y repites ahí mismo. Para terminar haces una cadena y aquí nos queda este punto libre porque iniciamos acá donde estaba la cadena en medio, entonces nos queda este por hacer. Punto alto. Aquí después de las dos cadenas tenemos nuestro primer punto, aquí están las dos cadenitas, aquí donde cierra nuestro primer punto, entonces ahí vamos a cerrar la vuelta. Y así es como queda. Y así queda del otro lado también. Entonces vamos a ir repitiendo las vueltas. Vamos a iniciar aquí con dos cadenas, tomamos lazada y ahí mismo va nuestro primer punto alto. Y continuamos haciendo un punto en cada punto hasta llegar al marcador. Ya marcador solo nos queda enfrente y atrás. Este de la orilla también lo podemos quitar ya. Cuando llegues a tu marcador, aquí en esta vuelta, en la segunda vuelta que estamos haciendo, vamos a hacer un aumento triple en ese punto del marcador. Vamos a hacer 3 puntos ahí mismo. 1, 2 y 3. Y de estos 3 vamos a marcar el punto del medio. Así para que no vayamos perdiendo la mitad. Y continuamos otra vez, un punto en cada punto, hasta que llegues a esta parte donde tenemos nuestro punto fantasía, aquí. Cuando llegues aquí a la orillita del punto fantasía, ve, este fue nuestro último punto, aquí están sus cadenitas y ya tejimos ahí nuestro punto. Hacemos una cadena, que sería esta cadena que va aquí, aquí arriba, y ahora esta V la vamos a hacer aquí en la parte del medio. Aquí empezamos, hacemos una cadena y volvemos a repetir ahí. Y ya tenemos nuestra V aquí arriba. Hacemos una cadena y de igual manera vamos a hacer el punto alto aquí en medio, una cadena y otra vez vamos a repetir esa V aquí. Repetimos lo mismo, hacemos una cadena y pasamos a este punto y continuamos con puntos altos normales hasta que lleguemos al otro marcador. Así, un punto en cada punto. Cuando lleguemos a este marcador, aquí al igual que acá enfrente vamos a hacer aumento triple y vamos a marcar igual el punto del medio. Acá vamos a volver a repetir nuestro punto fantasía, aquí la V, el punto alto, la V, hacemos el último punto alto, cerramos aquí y volvemos a iniciar otra vuelta. Para la vuelta que sigue no va a llevar aumento, vamos a hacer lo mismo pero sin el aumento, solo vamos a cambiar el marcador al punto que sigue y de igual manera acá tampoco va a llevar aumento, sería la tercera. Y para la cuarta vuelta sí va a llevar aumento, vamos a hacer 4 vueltas y va una sin aumento, la segunda con, la tercera sin aumento y la cuarta será con aumento aquí y acá en la parte de atrás. Cuando ya tengas tus 4 vueltas, terminamos aquí con vuelta de aumento, este es normal, de aumento normal.
4 vueltas tenemos, 1, 2, 3, 4. Aquí cierras tu vuelta y vamos a aumentar una vuelta en la parte de atrás. Sin cortar este hilo, nos vamos a ir a la parte de atrás, aquí, y vamos a tomar una hebrita nueva. Hacemos un nudito, como siempre, y este aumento en la parte de atrás va a iniciar solo en los puntos altos. Lo vamos a hacer desde aquí hasta aquí, solo en los puntos altos. Aquí en el primer punto atoramos nuestra hebra. Vamos a hacer primero una cadena y después ahí mismo un punto bajo. Este sería nuestro primer punto de la vuelta que vamos a aumentar. Un punto bajo. Tomamos lazada, pasamos al siguiente punto y hacemos un punto medio alto. Tomamos lazada, pasamos al siguiente punto y hacemos punto alto. Y después vamos tejiendo un punto en cada punto con puros puntos altos. Y así se va a ver como que va aumentando. Y ahora vamos a hacer puntos altos. Cuando llegues aquí a esta vuelta, como en esta anterior hicimos aumento, entonces aquí no vamos a hacer aumento. Ve, en esta anterior tenemos aumento, en la que sigue, esta que estamos haciendo, vamos a tejer normal hasta llegar a esta orilla. Cuando casi terminas tu vuelta, te tienen que quedar 2 puntos. Tenemos aquí nuestro punto alto y vamos a hacer lo mismo que al principio. Un punto medio alto y en el último punto un punto bajo para que quede así como en curvita. Hacemos una cadena y aquí cortamos nuestra hebra. Jalamos bien y apretamos, y así hemos añadido una vuelta más solo a la parte de atrás para que vaya quedando más grande que la parte de enfrente. Ya que tenemos esta vuelta añadida, vamos a continuar aquí donde dejamos nuestras vueltas y vamos a hacer otras 4 vueltas más. Vamos a ir alternando los aumentos. Ven, esta hicimos, en la que sigue no va a llevar, pero aquí por enfrente no va a llevar aumento, pero por la parte de acá atrás sí va a llevar aumento, porque acá ya hicimos la vuelta que no lleva aumento. Entonces por acá sí va a llevar aumento y por acá no. Tienes que ir alternando los aumentos, uno sí y uno no. Después de 4 vueltas que hagas más, vas a tener por aquí enfrente 8 y por acá 9 con la que acabamos de añadir. Entonces después que tengas 8 por aquí por enfrente, vas a añadir una más, así como hicimos con esta. Vas a añadir una más por la parte de atrás y harás de nuevo otras 4 vueltas. En total vas a tener por aquí enfrente 12 vueltas y por acá por atrás 14, porque vas a añadir una aquí y después de tejer otras 4 vas a añadir otra más. Entonces vamos a tejer hasta que tengas esas 12 y 14 vueltas. Ya que completas tus 12 vueltas por la parte de enfrente, así se va a ver, más grande por la parte de atrás que por la de enfrente. Aquí tenemos 12 y de este lado tenemos 1, 2, 3, 4 y aumento, 1, 2, 3, 4, otro aumento y 1, 2, 3 y 4. O sea que tenemos acá 14 vueltas en la parte de atrás. Y aquí viene la gran diferencia para las tallas de niña y las tallas adultas. Para las de niña vas a hacer una vuelta más, aquí esta parte, y para las adultas vas a tener que hacer una vuelta de aumentos más aquí en la parte de atrás, y después de esa vuelta de aumentos vas a hacer 5 vueltas más. En total, para una niña haces 13 vueltas por enfrente y 15 vueltas por atrás. Y para una talla adulta van a ser 17 vueltas por aquí enfrente y 20 vueltas por aquí atrás, ya que por la parte de atrás vamos a tener 3 veces aumento, por atrás van a ser 20 vueltas
y por enfrente solo 17. Entonces aquí cuando ya tenemos nuestras 12 para la talla de niña, hacemos nuestra última vuelta para que sean 13 vueltas por enfrente y 15 por atrás. Una vez que ya terminemos esta última vuelta, recuerda que para las tallas de niña aquí son 13 vueltas y acá son 15 vueltas, y para las adultas vas a tener 17 vueltas y acá atrás 20 vueltas. Al terminarlas vas a hacer una cadenita acá donde terminas y vas a cortar tu hebra. Tomas hebra nueva, haces un nudito deslizado aquí y aquí donde tenemos nuestro marcador a la mitad, ahí vamos a poner nuestra hebrita y vamos a hacer 9 cadenitas más o menos para una talla de niña, y para una adulta van a ser algunas 12 cadenitas. O aquí también tú puedes ir midiendo un pedacito, más o menos son como unos 4 o 5 centímetros las 9 cadenitas, o puedes ir midiendo el short a quien le estés haciendo para que veas que sí le quede bien. Cuando tengas tus 9 o las que tú tengas, acá en el otro marcador vamos a cerrar con un puntito deslizado. Y ya que lo cerramos aquí, vamos a hacer una vuelta todo aquí alrededor de puntos altos. Hacemos 2 cadenas. Esas cadenas no van a contar, solo son para levantar el tejido. Y aquí mismo donde cerramos el puntito del medio, ahí va a ir nuestro primer punto alto, después el que sigue, y así vamos a recorrer todo con punto alto hacia este lado. Al llegar aquí, recuerda, haces un punto por cada punto, uno aquí en la cadena, uno aquí en la cadena, otro en la cadena y aquí, y continúas. Y aquí, al llegar aquí, el último lo haces aquí en la parte del medio donde iniciaste, y después haces tus 9 puntos, uno en cada cadenita o los 12 dependiendo la talla. Cuando vas midiendo, si la persona a quien le estás haciendo el short tiene mucha cadera, entonces en lugar de ir haciendo una vuelta sin aumentos y una con aumentos, puedes cambiar aquí, hacer 2 vueltas de aumentos, una sin aumentos, 2 vueltas de aumentos y una sin aumentos. Cuando ya vayas llegando al final, te recomiendo que vayas contando los puntos, porque de preferencia aquí en la pierna tienes que tener puntos en múltiplo de 12. En mi caso, para esta talla, aquí alrededor con mis 9 cadenitas voy a tener 84 puntos. Tienes que ir contando de 12 en 12. Por eso puedes modificar los aumentos para que aquí en la pierna te vaya quedando con un múltiplo de 12. Entonces terminamos esta vuelta en puntos altos y les digo cómo seguir. Una vez que ya completas tu vuelta de puntos altos, de este lado yo ya hice la otra pierna completa para ir aventajando. Aquí está a la mitad, está por en medio las cadenitas que hicimos. De este lado ya tenemos nuestros 9 puntos que acabamos de tejer, y acá de este lado otros 9. Entonces, después de tu vuelta de puntos altos, aquí de este lado vamos a hacer una vuelta de V's, así como estas, de la de puntos altos, una así de V's. Vamos a iniciar normal haciendo el primer punto alto, aquí donde cerramos. Recuerda que las 2 cadenitas y este punto serían tu primer punto alto. Entonces haces igual 2 cadenitas y ahí mismo haces tu primer punto alto. Ya que lo tengas hecho, vas a hacer una cadena para separar, tomas lazada, vas a saltar 2, 1, 2, y aquí en el tercero vas a hacer tu primera V. Una cadena para separar y en el mismo punto repetimos.
y esta vuelta la vamos a hacer toda igualita, así como habíamos tejido estas V. Vas a rodear toda la pierna hasta llegar acá. Al finalizar tus vueltas de V te deberían de quedar solo 2 puntos. Recuerda que cada que las hacíamos acá te quedaban 3, por lo tanto aquí solo vamos a hacer la cadena y vamos a omitir ese último punto alto que hacíamos porque ya no nos queda espacio, solo nos queda el de la cadena y listo. Entonces haces la cadena y aquí cierras con un puntito deslizado, y para la vuelta que sigue vas a hacer un punto en cada punto, así, un punto alto, uno en la cadena, en el punto que sigue, en la parte del medio, y haces un punto en cada punto, y al final vas a tener los mismos aquí que en esta vuelta. Ve, ya tenemos vuelta de V y ahora de un punto alto. Si quisieras tu short que no sea tan corto, si lo quieres que esté un poquito más larguito de aquí de las piernas, antes de hacer esta vuelta de V's, aquí al terminar nuestra primera vuelta de puntos altos, vas a hacer más vueltas de puntos altos, las que tú quieras, para alargar un poquito el short. Si lo quieres así igual de cortito, pues inmediatamente después de una vuelta comienzas la de V's. Terminamos esta de puntos altos normales y seguimos. Al terminar esta vuelta de puntos altos, cierras y vamos a hacer 3 cadenas, que serían nuestro primer punto alto aquí, y una cadena de separación. Acá vamos a saltar este y vamos a hacer un punto alto, y vamos a repetir cadena de separación, saltas uno y punto alto. Otra vez cadena de separación, saltas uno y punto alto, y así terminas esta vuelta. Al terminar la vuelta nos queda este punto, entonces hacemos cadena, saltamos este y acá cerramos en la tercera cadena, así con un puntito deslizado. Para la vuelta que sigue hacemos una cadena y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Después vamos a hacer 3 cadenas, 3, y vamos a saltar 2 puntos. Sería uno el de la cadena, 2, y aquí en el tercero, que sería en la cadena, vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a repetir esto, 3 cadenas, saltamos 1, 2 y en el tercero punto bajo. Otra vez 3 cadenas, saltamos 1, 2 y en el tercero punto bajo. Y así terminamos esta vuelta con 3 cadenas, saltamos 1, 2 y en el tercero un punto bajo. Al finalizar la vuelta tenemos nuestras 3 cadenitas y aquí en el primer punto vamos a cerrar con un puntito deslizado, así. Después nos vamos a pasar a esta primera parte, igual con un puntito deslizado, vamos a hacer 3 cadenas, estas 3 cadenas van a contar como un primer punto y ahí mismo vamos a hacer otros 6 puntos altos. En total con las 3 cadenas sería tejer 7 puntos altos, todo aquí en esta partecita. Ya que tienes tus 7 puntos altos aquí, en la que sigue, aquí vamos a hacer un punto bajo, hacemos 3 cadenas, pasamos a la que sigue, que sería esta de aquí, hacemos otro punto bajo, otra vez 3 cadenas, en la que sigue, esta de aquí, otro punto bajo. Ve, nos van a quedar así, 2 hoyitos aquí. Tomamos lazada y pasamos a la que sigue y hacemos 7 puntos altos otra vez, de esta forma, así hasta que tengas 7. Ya que tienes tus 7 puntos altos, así es como va a quedar. Acá tienes los primeros, después 2 hoyitos, otra vez 7 puntos. Entonces te pasas aquí al que sigue y primero es un punto bajo, 3 cadenas, al que sigue otro punto bajo y ya tenemos uno, otras 3 cadenas,
al que sigue otro punto bajo, así ya tenemos 2, 1, 2, y de aquí tomamos lazada y en el que sigue otra vez 7 puntos altos. Y así vamos a terminar toda la vuelta. Para terminar la vuelta ya tienes aquí tus 7 puntos, haces el primer hoyito, tienes tus 3 cadenas y al finalizar acá tomas tu último punto y tomas la tercera cadena, aquí este que sería nuestro primer punto alto, la tercera cadenita, y cierras como si fuera deslizado hasta afuera y te tienen que quedar completos. Por eso al principio tienes que hacer múltiplo de 12 al principio de la pierna para que aquí te salga completo esta parte. ¿Ves? 7 puntos, tus 2 hoyitos y 7 puntos. Para continuar vamos a hacer 3 cadenas que serían un punto alto y una cadena de separación. Serían de este punto. Vamos a pasar al que sigue, que es este de aquí, y vamos a hacer un punto alto. Cadena de separación, al que sigue un punto alto y vas a hacer un punto en cada punto, pero con una cadena de separación. O sea que al final también vas a tener tus 7 puntos, solo que van a ir todos separados por una cadena. Así llevas 1, 2, 3, 4, 5. Y ya que tengas los 7, vas a hacer una cadena. Y acá en estos dos que tienes vas a pasar al primero a hacer un punto bajo. Después haces 3 cadenas. Vas a pasar al siguiente con un punto bajo. Ve, y así ya de estas dos pasas a hacer solo uno. Haces una cadena y vuelves a repetir. Pasas al primer punto acá, que sería este de aquí, y haces un punto en cada punto separados por una cadena arriba. Así. Y vas a volver a repetir todo esto hasta que llegues a esta orilla. Ya para finalizar esta vuelta vamos a tener, como acá en la vuelta anterior, ya tenemos las 3 cadenas, y para cerrar aquí en el último vas a hacer como si fueras a hacer ya tu punto bajo y vas a contar y vas a tomar la tercera cadena y pasas todo como si fuera deslizado. Primero por aquí y después ya por tu punto. Y así se finaliza esta vuelta, teniendo ya solo un espacio aquí arriba. Para la que sigue de nuevo son 3 cadenas que serían un punto alto y una más de separación, y otra vez en cada punto vas a hacer un punto y vas a ir separando por una cadena. Es básicamente lo mismo que en la vuelta anterior, un punto en cada punto separados por la cadena. Cuando ya tienes tus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo es hacer una cadena, y en este último que tenemos vamos a hacer un punto bajo, cadena otra vez y pasamos al que sigue y volvemos a repetir. Puntos altos separados por una cadena, haciendo un punto en cada punto. Así vas a continuar la vuelta hasta llegar hasta este lado. Al finalizar la vuelta hacemos nuestra cadena, aquí nuestro último punto bajo, y antes de cerrar en la tercera cadena de acá pasamos deslizado para cerrar bien la vuelta y ya cerramos nuestro puntito. Ahora ya la última vuelta para finalizar es una vuelta de piquitos. De aquí hacemos una cadena y aquí mismo vamos a hacer un punto bajo. Y después de ese punto bajo vamos a hacer 3 cadenas y vamos a regresar a estos dos puntitos de aquí y vas a hacer un deslizado hasta afuera. Ya que lo hagas así, deslizado hasta afuera, vas a pasar al punto que sigue, que es este, y vamos a hacer un punto bajo y volvemos a repetir 3 cadenas, pasamos por estos dos y haces un deslizado hasta afuera. Ya que lo sacas, pasas al siguiente punto, este de acá, y repites
un punto bajo, 3 cadenas, pasas por estas 2 hebritas y deslizado hasta afuera al punto que sigue y un punto bajo. Y mira, así es como te van quedando los piquitos. Vamos a hacer 7 porque son 7 puntos. Cuando tengas tu último piquito, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acabamos de pasar con deslizado. Vas a ponerte aquí en la parte del medio y vas a tomar el punto desde acá abajo, haciendo un punto bajo normal. Y después te pasas al primer punto de los otros 7 de este otro lado y haces otra vez punto bajo y vuelves a iniciar 3 cadenas, pasas por estos dos, pasas con un deslizado y pasas al punto que sigue. Y así ya tienes el primero y así vuelves a repetir 7 y acá haces solo un punto bajo y pasas otra vez con punto bajo al que sigue. Después que termines esta vuelta, ya cortas tu hebra, haces la otra pierna de la misma forma y ya puedes esconder todas tus hebritas. Ya que terminaste tus vueltas de piquitos, escondiste tus hebras y haces la otra pierna, así se ve tu chorcito. Solo tienes que añadir un cordón, vas a hacer uno como de 2 metros de largo y lo vas a ir acomodando por estos hoyitos de aquí. Para hacer un cordoncito igual vas a tejer aproximadamente unos 2 metros de cadena, así puras cadenitas como por 2 metros, y después te saltas la última y vas a ir haciendo punto deslizado en cada una de las cadenas. Así de esta forma, puntito deslizado, y vas a obtener un cordoncito así como este. Una vez que ya terminan y acomodan su cordoncito, así es como se ve el chorcito y ya quedaría listo y terminado. Para todas las que me vieron hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor, no se vayan del canal sin suscribirse, compartan este video en todos sus grupos de tejedoras. Nos vemos en otro tutorial.